Buenas, mis amados hermanos, nuevamente le damos gracias a Dios, a ese único y verdadero Dios. Amén. Amén. Ese Dios creador del cielo y de la tierra y todo lo que en ella habita le pertenece a Él. Y nos gozamos en ese Dios que nos da motivos de alegrarnos, nos da motivos igualmente de tener esa fuerza que no viene de nosotros sino de Él. Y mis amados, estamos compartiendo desde el punto de vista doctrinal sobre por qué conocer a Dios, pero de igual manera basarnos en esas verdades teológicas, esas verdades bíblicas. Y compartimos sobre los atributos de Dios. Para tocar estos temas hay que tener en cuenta unos referentes, ¿no? Unos referentes, y hablamos desde el punto de vista teológico. Como denominación o como bautista tenemos referentes. Está en este caso la teología sistemática, ¿sí? Y está la teología sistémica. Pero la teología bautista se fundamenta más que todo en la teología sistemática, lógicamente con diferentes autores. Tenemos como autor el doctor en teología Wynne Green. Y de igual manera el muy conocido y polémico teólogo, maestro bíblico John MacArthur. Teología sistemática. Y también tenemos, mis amados hermanos, sobre la doctrina de Dios, el doctor Donald Tubner. Referentes teológicos. Lo puedo leer otra vez. Pero quiero hacer la salvedad en lo referente a lo teológico. ¿Sí? Hablábamos la vez pasada lo que significa la palabra teología, teos, Dios, y logos, estudio, palabra. La contraparte a lo que es la teología, ¿no? Es la enseñanza, ¿no? Desde el punto de vista ateísta, el ateísmo, el materialismo. Y tristemente el ateísmo no tiene ninguna base. La única base que puede tener es la necedad. Dice la Biblia en Salmo 53 y Salmo 14, dice el necio en su corazón no hay Dios. Y más porque esos hombres, la Biblia también en el libro de Ezequiel les llama, literalmente les llama rebeldes, casa rebelde, que no quieren reconocer quién es Dios, ¿sí? Y por eso el profeta Ezequiel aparece más de 97 veces. Y conocerán que yo soy Dios. Y sabrán que yo soy Dios. En Ezequiel. Que yo soy Dios. Ezequiel. Rebeldía y necedad. Y también porque cuando una persona en esa condición de rebeldía, de necedad, acude a ciertas informaciones académicas, sean ideológicas, políticas, económicas, filosóficas, en fin, las raíces de todo es Dios. Sino que esas personas desde su condición de necedad no admiten. Y es lo que Jesús, hablando de una condición muy similar, que es la religiosidad. La persona religiosa no actúa bajo los parámetros
de reconocer a Dios, sino bajo los parámetros y ritos de que lo reconozcan a Él. ¿Sí? Llámese fariseísmo, en fin, que sea reconocido él o ella la religiosidad. Y encontramos frente a ello la siguiente pregunta. ¿Sí? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Y cuando hablamos de cómo es Dios, no vamos a entrar sobre los atributos. Ahí vamos a ir con calma porque vamos a profundizar en cada atributo de manera muy escritural, muy bíblica. Pero antes, ¿cómo es Dios para usted? ¿Cómo es Dios? ¿Sí? Esencialmente, en su esencia, es decir, ¿cómo es Él? ¿Cómo es Dios, mis amados? ¿Qué dice la Biblia? ¿Dónde han leído en la Escritura, en la Biblia, de cómo es Dios? Dios es santo. Dios es santo. Ahí acudimos a los atributos. Dios es amor. Ajá. Otro atributo. Pero también Dios es fuego consumidor. Ah. Eso ya es. Conforme tiene amor, también tiene. Sí, y eso es cierto. Y si no estuvieran los atributos, ¿cómo usted encuentra a explicar cómo es Dios en esencia? ¿Qué dice la Biblia sobre cómo es Dios? Dice Dios es bueno. Bueno, otra vez, vamos a los atributos morales. Dios es luz. Omnisciente, Otra vez vamos a ello. Miren lo siguiente, mis amados. Dime, mi hermana. ¿Cómo? omnipotente. Omnipotente. Encontramos desde el punto de vista de la teología sistemática, en este caso sistemática, que están esos atributos comunicables y los no comunicables, ¿sí? Y los vamos a tocar de manera muy práctica y muy profunda. Pero la Biblia nos dice, y vamos rápidamente al Evangelio de Juan, y así esa introducción, porque vamos al Evangelio de Juan, capítulo 4, un pasaje bastante leído. Así es. Y vamos al versículo 24. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 24, dice, Dios es Espíritu. ¿Y ese espíritu con qué letra va? Mayúscula. Mayúscula. Ahí no hace referencia a Espíritu Santo. Dios es espíritu. ¿Sí? Espíritu. Dice el Espíritu. ¿Sí? Luego cuando toquemos el tema de los atributos como tal, las cualidades de Dios. Ahora, Esa es la naturaleza de Dios. en esencia, Él es espíritu. Y ahorita vamos a explicar cómo así que Él es espíritu. En el ámbito teológico le van a agregar espíritu puro. Espíritu puro. No me gusta porque la Biblia no me dice ahí que es espíritu puro. Y no me gusta más aún porque cuando estudié sobre un filósofo nacido en Estagira, Aristóteles, de donde San Agustín y Santo Tomás de Hipona tomó para explicar como teólogos y filósofos a Dios. Pero la Biblia no me dice que Él es espíritu puro, dice, volvemos a leer por favor, Mateo, Evangelio de Juan, capítulo 4, 24, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y ahorita vamos a explicarlo. Entonces, dice que es espíritu, no dice espíritu puro. En teología van a tomar de estos filósofos para agregar puro, pero la Biblia no nos dice eso, y hay que ser escritural. ¿Y qué es un atributo? Un atributo es
la cualidad que pertenece a algo o a alguien. Es una cualidad. En este caso, los atributos de Dios son esas cualidades en las cuales lo podemos conocer, comunicables o no comunicables, morales, naturales, y hay otros que le van a agregar teológicamente los atributos desde el punto de vista penal. Pero también un atributo es la verdad acerca de una persona, en este caso, una verdad acerca de Dios. Pero también un atributo es una característica de identidad. Vas usted a saber quién es. Que identidad es aquello que distingue a alguien de otra persona. ¿Sí? Cuando usted nació y le colocaron el nombre, ya ahí empezó desde el punto de vista social y civil su identidad. Su nombre y apellido. Por eso cuando le preguntan ¿cuál es tu Nombre y apellido. están hablando de su identidad. ¿Dónde? Ahora, físicamente, genéticamente, usted tiene una identidad también, pero esas partes desde el punto de vista físico son semejantes a otros. Pero su nombre, apellido y huella que aparece ¿dónde? En la cédula, ¿sí? Es lo que le hace a usted una persona auténtica, una persona distinta a los demás. Y por eso aquí cuando nos habla de las características como atributo de identidad, son aquellos que vamos a identificar quién es Dios. Pero también es una descripción de una cualidad del ser, el carácter de Dios. Ahora, cuando toquemos el tema de los atributos, ¿debemos saber los atributos? Claro que sí, porque sabemos cómo nos vamos a dirigir a Dios a través de la oración. Cuando conocemos los atributos de Dios, pero también quién es Dios, que Él es espíritu, dice, Dios es espíritu. Y cuando habla aquí de espíritu, está hablando de que Él lo llena todo, lo llena todo. Ahora, en el contexto en el cual Jesús le habla a la mujer, dice que en lo referente a la adoración, ella dice, nuestros padres anteriormente adoraron en este monte y adoraron, ¿sí? Y Jesús dijo sobre eso que Dios es espíritu. No hay un lugar, en todo lugar, Dios lo llena todo. Dios está en todo lugar. No solamente por ser omnipresente, sino por ser espíritu. Ahora, no voy a entrar a la parte etimológica de la palabra espíritu, ¿sí? Espíritu como tal. La palabra espíritu viene de un término griego, en este caso, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Entonces encontramos que cuando habla de espíritu, dice que es una sustancia que tiene existencia. Y ahí es donde empezamos a utilizar esa terminología, sustancia. Sustancia. Cuando hablamos de sustancia, es aquello en el cual constituye algo. Una sustancia es lo que constituye algo. Y la esencia es aquello que determina lo que es auténtico en ese ser. Esencia. Sustancia, estamos hablando entonces los atributos, estamos hablando de esos atributos que son cualidades. Pero la esencia es lo que va a determinar en sí lo que es auténtico en ese Dios. La esencia. ¿Se acuerdan? A nivel, y vamos a usarlo esos referentes en la cocina, ¿sí? Uy, esa comida tiene buena ¿qué? Sazón. Sazón. Pero también utilizamos la palabra sustancia. Sustancia. Que todos los ingredientes en unión conforman, le dan el sabor. Pero también Sustenta. sí, sustenta y le dan eso que determina esa comida. Pero ¿qué es la esencia? La esencia es aquello que no solamente está la sustancia, todas esas cualidades o esos ingredientes, sino que lo que va a hacer que aunque todos los que estamos aquí cocinemos lo mismo, a uno les quede más rico y a otros no. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque
lo hicieron y dejaron la esencia, lo que realmente quedó. Por ejemplo, si hablamos de un sancocho, a ver, pongámonos un poquito con comida, un sancocho, y algunos le echan más agua. ¿Cómo queda eso? Claro. ¿Cómo? Desabrido. Desabrido, eso es más como tirando un caldo, ¿no? Y en lugar algunos de echarle una gallina criolla, le echó fue una pastillita de esas, Maggi. pero tiene sabor, y dice, pero tiene sustancia, pero no tiene esencia. ¿Por qué le falta? Pero vino aquí unas hermanas o un hermano y cogió esa gallina criolla, la mató, claro, pero gallina la es, ¿sí? La preparó y la puso a pitar, y los otros, pero nosotros ya terminamos de hacer ese sancocho, ¿no? Pero, ¿dónde está la esencia que lo hace realmente auténtico? En la gallina, no en la pastillita, ¿no? Que dicen, no, ahí está la sustancia. Sí, puede estar la sustancia, pero no está la esencia. No lo hace como tal. Y aún así la sustancia, como dicen mis hermanas, tampoco, porque le echan aditivos, ¿no? Le da un Preservantes sabor, a eso. le da un sabor, pero no. No es igual. Sí, esa Muy bien. pastillita. ¿Por qué Dios, a través de Jesucristo, que es Dios, y eso cuando toquemos el tema de la Trinidad, dice Jesús, ¿sí? Dios es Espíritu, porque hace una diferencia entre los dioses con D pequeña, con los dioses con D pequeña que son originados por el hombre y son hechos por la necesidad del hombre. Dios no es iniciado por la necesidad del hombre. Dios es necesitado, pero no surge por necesidad del hombre, en la cual los historiadores y todas las religiones van a enseñar la necesidad desde el punto de vista de por temor, por carencia, por provisión, crean un Dios. Vamos rápidamente a Isaías. Isaías, un pasaje bastante igualmente estudiado, y tengo que avanzar. Isaías. Vamos a Isaías 44. Isaías 44, versículo 9, dice, ¿la insensatez de qué? De la idolatría. De la idolatría. Cuando habla de idolatría, habla de imágenes, habla de esa representación que hace el hombre. Dice, los formadores de imagen de talla, todos ellos son vanidad, son cosa efímera, pasajera, y lo más precioso de ellos para nada es útil, y ellos mismos son testigos para su confusión, de que los ídolos no ven ni qué, Ni entiende. ¿quién formó un qué? Un Dios ¿Con de qué? pequeña. Bien pequeña. ¿O quién fundió una imagen que para nada es provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán, serán avergonzados a una. El herrero toma la tenaza, trabaja en la ascua, le da forma con los martillos y trabaja en ellos con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le falta las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de ¿qué? De varón, de un ser humano, semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en casa. Con cedros, habla de la materia prima, toma cipres y encinas, que crecen entre los árboles del bosque, planta pino que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar
es decir, de la misma madera que hizo el ídolo, ese Dios, y toma de ello para calentarse, enciende también el horno y cuece panes, hace además un ¿qué? Un Dios. Nuevamente con ¿de qué? Minúscula. Y lo adora, fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Amados hermanos, desde que el hombre desobedeció y sobre lo que Satanás le dijo a Eva en el Génesis capítulo 3, seréis semejantes a Dios. El hombre ha querido tomar el lugar de Dios o ocupar el lugar de Dios a través de la idolatría, creando sus propios dioses. Desde tiempos atrás el politeísmo, en la cual el hombre tiene muchos dioses, pero el principal de esos dioses es el hombre mismo, porque crea esos dioses con D pequeña. Pero el único y verdadero Dios es espíritu. No es corpóreo, no es materia. Él creó la materia. Y por tanto, cuando dice de que Él es una sustancia existente, quiere decir que tiene poder y permanencia. La palabra poder viene de la palabra dinamis. Y no es solamente poder en movimiento, sino el mismo poder en potencia. En potencia quiere decir un poder que está en reposo. Me hago entender. Usted quiere sembrar lentejas. ¿Qué necesita para sembrar lentejas? La semilla. La semilla. ¿Te acuerdas también lo que estuvimos hablando de eso? Usted ve esa semilla y usted dice, bueno, la tomé ahí de la bolsa, en fin, y pude hacer un rico guiso de lentejas. Pero esa lenteja, ¿sí? Ahí donde está, sí, como dijo Jesús, si el grano no cae a tierra y muere, ¿qué? No puede producir. Pero en sí esa lenteja ahí donde usted está es potencialmente, es decir, en ella, dentro de ella, Dios le dio la capacidad, el poder para germinar si se dan las condiciones. Está ahí. Si esa muchas veces cuando dejamos la lenteja en agua y se nos olvida, empieza a sacar ¿qué? La raíz. Ahí estaba esa lenteja. Esa raíz ya estaba ahí adentro. Ahí estaba internamente. Ese Dios esencialmente que es espíritu, es sustancia que tiene existencia, poder y permanencia. Cuando habla de permanecer, y no quiero entrar en los atributos, quiere decir lo que el que es, no cambia. Y no podemos todavía entrar en la inmutabilidad, que no cambia, pero no cambia. No cambia. Vamos a ilustrarlo también con cosas. Perdonen, porque eso también va en contra de la teología. Desde el punto de vista, utilizar ciertos referentes. Pero es para un poquito en nuestra mentalidad, porque no podemos explicar a Dios. No. Usted puede utilizar una plastilina y utilizar esa plastilina y hacer muchas formas. ¿Qué podemos hacer con una plastilina? ¿Qué formas podemos hacer? Todo lo que quiera uno de muñeco. Algo como qué, mis hermanas, mi hermana. Un o mis hermanos. muñeco. Un muñeco. Una ¿Qué más? Un animalito. Un animalito. Muy bien. Pero de igual manera usted hizo ese muñequito parecido y ya lo cambia y lo destruye y hace el animalito. La forma diferente. Animal, algo semejante al ser, pero era la misma. Permanece, no cambia. No cambia a razón de la forma, no cambia por lo que Él es. Por eso Dios no puede ser definido como dice el panteísmo, que Dios es la naturaleza misma, no, porque la naturaleza se destruye.
porque la naturaleza del ser humano la mal administra. No puede ser. Porque nos quedaríamos con la forma, pero no con la esencia de lo que es Dios. Pero también cuando hablamos de que Dios es espíritu, nos referimos al hecho que es la sustancia, pero esta sustancia es con B. Sustancia de Dios es únicamente espíritu. El espíritu personal con todos los atributos de un ser inteligente. Es un espíritu personal. Cuando habla de personal, no lo podemos bajar al concepto nuestro de persona, sino a que es un Dios que se relaciona, un Dios que siente, un Dios que tiene voluntad, y no Él tiene voluntad adquirida, sino es una voluntad que Él la da, no que Él la obtuvo. Siempre Dios ha tenido voluntad. Su voluntad no está sujeta a la voluntad del hombre que fue adquirida por Dios, si está sujeta a las circunstancias y a Dios. Aunque seamos rebeldes, el hombre, aunque niegue a Dios, su vida está en las manos del Creador. Amén. Amén. Vamos rápidamente en lo referente a ello, y con eso voy a estar concluyendo, para entender más aún sobre lo que la Biblia entonces nos habla de que Dios es espíritu, y no quedarnos solamente en esa terminología teológica, en fin. Debemos entender de la manera como Dios nos ha pretendido darse a conocer, como ese ser maravilloso que es Dios. Y encontramos que frente a ello, Dios, a través de los profetas, a través de cada uno de esos hombres y mujeres que tuvieron esa experiencia y en la cual Dios se dio a conocer a través de la Biblia, ellos escribieron y tuvieron esa experiencia, y básicamente esa experiencia de llegar a tener ese acercamiento con Dios, con espíritu, y la manera como Él pudo tener ese acercamiento con ellos, encontramos tres básicamente. Uno, lo que podemos llamar o se denomina teológicamente el antropomorfismo. Antropo, hombre, y morfos, cuerpo, forma, antropomorfismo. Y encontramos que en lo referente a ese antropomorfismo, es decir, en la cual Dios a través de la escritura se da a conocer de manera metafórica al ser humano, lo vemos, mis amados hermanos, por motivo de Él mismo, Y dice Isaías, que alguno que lo pueda leer, Isaías 59, y lo que dice el Salmo, Isaías 59, versículo 1. Y yo voy a estar leyendo por qué Dios se da a conocer de manera metafórica y por qué en la Biblia se repite cuando Dios se da a conocer en Isaías capítulo 6, en Ezequiel capítulo 1 y así sucesivamente a través de ese antropomorfismo. Si alguno lo tiene, puede leerlo, por favor. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, anuncia a mi pueblo. 59.1, sí. Confesión del pecado. 59.1. Dice, he aquí que no se ha acordado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. He aquí que no sea qué, ha cortado la qué. La mano. Dios tiene mano, Dios tiene brazo, Sí. Dios tiene oídos. Sí. Él es espíritu, hermanos. Pero- Eso es antropomorfismo. pero- Es darle
esa facultad a Dios para entender cómo actúa con una metáfora. Una metáfora es una comparación e ilustración de algo que conocemos que es creado por Él, como el caso de nosotros, para entender cómo Él actúa. ¿Sí? La Biblia dice también, los ojos de Jehová, ¿qué hace? Están sobre los buenos, mirando Dios sobre tiene los buenos ojos. y sobre los malos. Si dice la Biblia que Él es espíritu. Él es omnipresente. Y da a entender eso, lo que quiere enseñar es que Él es omnisciente, omnipresente, pero Él no tiene ojos. ¿Sí? No O sea, tiene el hombre ojos. lo describe así. Se describe así para nosotros tener una aproximación de lo que Él es en esencia. ¿Sí? Si vamos a igualmente a Isaías capítulo 6 y encontramos diferentes pasajes. Jesús es Dios. Lo hizo de Isaías 6. Visión y llamamiento. Sí, es una visión. ¿Qué nos dice sobre esa manifestación de Dios en el capítulo 6? Permítame, yo lo leo para usted. En el capítulo 6 dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo, ¿a quién? Al Señor. Aquí el Señor habla de la palabra Elohim, sentado sobre un trono que Alto y sublime. y su falda llenaban el templo. Antropomorfismo. Antropomorfismo. ¿Sí? Ahora vamos a lo que nos dice, si bien, ¿por qué el Señor Dios hace eso? A través, para nosotros entender lo que Él quiere hacer. Vamos al Salmo 32, versículo 8, y ya le escucho, mi hermana. Salmo. Y hay otros pasajes, pero vamos a avanzar, el tiempo corre. 32, la dicha del Señor. Sí, y en este caso, versículo 8, dice, te haré que entender. Dios quiere hacernos entender a través de lo que teológicamente se ha denominado antropomorfismo, en la cual Dios hace que el profeta o la persona a la cual Dios se le manifiesta, ¿sí? Dice la Escritura, para que Él nos haga entender. Y te enseñaré el camino en que debes andar. Fijaré mis ojos. Dios utiliza eso. Y por eso la Biblia dice, y se parecía a, o compararé a. Encontramos en Ezequiel, en lo referente a Dios cuando se manifiesta. Encontramos también. Ahora, encontramos también, mis amados hermanos, ¿qué significa entonces que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza? Si encontramos de que Dios a través de la Escritura utiliza la metáfora para que esos hombres y esas mujeres que tuvieron ese encuentro lo conocieran a través de una forma, ¿sí? Humana como tal. Nos dice la Escritura que en Génesis capítulo 1 versículo 27 que Dios nos creó a imagen y semejanza de Él. Pero cuando habla aquí de imagen y semejanza, no quiere decir que Dios tenga manos, porque Él es espíritu, que tenga pies, porque Él es espíritu. En Colosenses capítulo 1 versículo 15 nos explica y nos da luces sobre eso. Colosenses capítulo 1 versículo 15. ¿Pueden leerlo, mi hermana? Él es la imagen del Dios visible, el primogénito de toda la creación. Otra vez, mi hermana, perdona. Él es la imagen de Dios invisible. Invisible, muy el bien, primogénito invisible. de toda la creación. Invisible. Invisible. Sí, Y lo dije mal. sí, invisible. ¿Sí? Es decir, no lo podemos ver con estos ojos. No lo podemos ver. Y de igual manera ahí hace referencia de quién, de Jesús. De Jesús. ¿Sí? De Jesús. Ahora, ¿por qué de Jesús?
Vamos al Evangelio de Juan. ¿Por qué de Jesús? ¿Por qué de Jesús? Es la imagen de ese Dios invisible. Evangelio de Juan, ya les digo el capítulo 1, versículo 18. Nos dice: a Dios nadie le ¿qué? Le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado ¿a qué? A conocer. Y unimos otra vez lo que dice Colosenses. Él es la imagen. Usted no es la imagen de Dios. Dios nos hizo a su imagen, pero no desde el punto de vista físico, sino desde el punto de vista de lo que vamos de luego a estudiar sobre los atributos comunicables que Dios le transmitió. Tenemos voluntad, fuimos hechos imagen y semejanza de Dios porque tenemos imagen. Tenemos voluntad, tenemos inteligencia, tenemos emociones, tenemos sentimientos, pero a nivel como esencia, como Él es como Dios, ¿sí? Él no es imagen como la nuestra, ¿sí? No es como la nuestra. Pero Dios se dio a conocer a través de eso, del antropomorfismo. Si vamos rápidamente, y no me quiero extender a Éxodo, cuando Dios ahí en Éxodo capítulo 20 se le manifiesta en el monte que dice, no pasa, y luego en Éxodo capítulo 33 nos dice Moisés sobre, Señor, si tu presencia no va conmigo, solamente vas a poder ver mi espalda. ¿El Señor tiene espalda? No, antropomorfismo. Pero la Biblia nos dice que cómo llegamos a conocer a Dios. Ahora, a través de Jesús. Jesús es Dios. Ahora, no solamente desde el punto de vista en su humanidad, no, porque Jesús ahí habla de la encarnación, sino que Él es Dios. Jesús es Dios. Ese gran yo soy es Jesús, es Dios. Encontramos también, y ya para concluir, mis amados hermanos, lo que nos dice Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 23 y 24. Dice, Efesios capítulo 4, versículo 23. Así es. Y dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del hombre creado según ¿quién? Según Dios, en la justicia y en la santidad de verdad. Cuando habla ahí de que debemos ser según el hombre creado según Dios, habla de tener la imagen de Jesús, ser como Jesús, como hijos amados de Dios, imitar a Jesús, nuestro andar, nuestro comportamiento. Ahora bien, ¿de qué manera el hombre, usted y yo, Dios nos hizo a su imagen y semejanza? Se refiere a la parte intelectual, la parte moral, ¿sí? Mas no a la parte corporal o física, porque Dios no es materia, ¿sí? Dios no es un ser material, es un ser espiritual, que metafóricamente se da a conocer de esa manera. Y la otra parte es la teofanía en la cual Dios se manifiesta a través de lo que encontramos en Jueces capítulo 13 con los padres de Sansón, en la cual el ángel se le manifiesta a Necao, padre de Sansón, y ellos dijeron, vamos a morir porque hemos visto a Dios, no, teofanía. Pero también encontramos de la manera como Dios anteriormente se había manifestado, ¿no? En la cual Dios se manifiesta a través de mi presencia, la columna, la cual dirigía para darle sombra al pueblo de Israel. Pero también la columna de fuego y la nube que protegía. Encontramos ahí. Teofanía, en la cual Dios se da a conocer de una manera en la cual usted y yo tengamos
una aproximación de lo que Él es. Mis amados hermanos, encontramos entonces que Dios es espíritu, como el mismo Jesús nos dice que Él es sustancia que tiene existencia, poder y permanencia. Él es un espíritu personal que se comunica. Él es un Dios que no lo podemos entender a través de nuestro razonamiento, pero Él, para hacernos entender su naturaleza, lo que Él es en esencia, utiliza figuras metafóricas como su mano poderosa nos sostiene, que Él nos tiene en el hueco de su mano, nos dice la Escritura, para tener una aproximación de lo que Él es. Mis amados, también encontramos sobre ello lo que nos dice la Escritura en Génesis capítulo 32, versículo 30. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Nuevamente encontramos, y ahí hace referencia a lo que se conoce o la Biblia nos enseña que es el ángel de Jehová. Para muchos estudiosos se afirma que hace referencia a Jesús, a Jesucristo. Pero surgen muchas preguntas sobre ello, y las cuales hoy no las vamos a aclarar. Y hace referencia, y cuando dice, y el ángel de Jehová estaba con Israel durante el peregrinaje, para muchos hace referencia a Jesucristo. Pero también encontramos lo que dice Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, del 1 hasta el versículo 4, capítulo 1, del versículo 1 al 4, y dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo que el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, lo que tiene todos, Jesús es Dios, tiene todos los atributos de Dios, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles en la parte humana, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. El nombre que es sobre todo nombre, que nos habla Hechos capítulo 4 versículo 12, que no hay nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesucristo, en el cual es ese nombre en el cual también se doblará toda rodilla. Mis amados hermanos, frente a ello, Dios es Dios. Dios es Dios. A mí me gusta más que todo es Dios es Dios. Cualquier calificativo teológico que podamos hacer solamente es un susurro, una aproximación. A nivel filosófico van a decir que es el motor inmóvil que dio ese impulso a la creación, es la causa incausada. Para otros van a ser el demiurgo, aquel que originó todo por sí mismo, pero eso es solamente conceptualización humana. La Biblia nos muestra que Dios es Dios. ¿Y qué nos termina diciendo? Vamos a Hebreos. Nuevamente Hebreos. Sí, debemos nosotros argumentar desde el punto de vista teológico, pero no sentarnos en la palabra sobre él.
Hebreos capítulo 11, y permítame leer para usted. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe que entendemos. Creer para entender, amados. ¿Sí? Primeramente es fe, luego razonar. Si usted razona para creer, nunca va a conocer a Dios. Va a divagar y va a encontrar ustedes diferentes puntos de vista teológicos. Pero aquí nos habla, por la fe entendemos, primeramente creemos para entender. Primeramente fe para razonar. Haber sido constituido el universo ¿por quién? Por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho por lo que no se veía. ¿Y qué no se veía? Y lo que existe ahora no se veía. Y Dios. Y luego sigue diciendo. Y luego nos dice, versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, ser agradable a Dios. No nos dice ahí que por la razón, por el intelecto, por la inteligencia, no, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerque a Dios, que dice, razone que le hay, dice razone, crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Aquí podemos razonar teológicamente y de diferentes formas y no vamos a agradar a Dios. No es que sea pecado, no, pero lo que vamos a es llegar a un borde de lo que es realmente Dios. Es creer para entender. Amado Dios, te doy gracias, a ti damos honra y gloria. Señor, tú eres ese Dios que es espíritu. Tú no tienes cuerpo material. Tú eres sustancia. Porque en ti está constituido todos esos atributos comunicables y no comunicables, morales, pero también naturales, que te hacen ser Dios. Tú eres Dios, no hay otro, Señor, no conocemos otro. Tú no eres creado, tú eres creador. Gracias, Señor. En tu nombre damos gloria y honra, ahora y siempre. Danos esa fe, no intelectual, no es una fe intelectual, esa fe que viene de ti, esa fe que viene por oír tu palabra. Te lo pedimos para hacerte gratos. Amén. Amén. Bendiciones.